Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Vamos a dar inicio a esta segunda clase del curso online del diplomado, perdón, el curso online del curso de electrocardiografía básica y avanzada para enfermería. Me equivoqué un poquito en el título, pero sean ustedes bienvenidos. Pueden compartir el enlace de esta charla. Mi nombre es Jair Roldán García, soy el director del Grupo Integra Salud y en este domingo súper caluroso en la Ciudad de México estamos dando inicio, como les decía, a esta segunda clase. Esta clase no tiene costo para ustedes. Disfrútenla, aprendan y si tienen dudas, con toda confianza, por favor, es necesario que pongan sus dudas en el chat o bien por medio de su micrófono, ¿de acuerdo? Y pues vamos a hacer un breve resumen de lo que vimos en la primera clase. Como les decía, esta clase forma parte del curso online que inició la semana pasada y pues vamos a iniciar. Fíjense que hablábamos precisamente hace 8 días pues de todo lo que tiene que ver con electrofisiología cardíaca, ¿no? Propiamente propiedades que tiene esa célula cardíaca, ese músculo que se llama miocardio. Y bueno, pues tenemos excitabilidad, refractariedad, automatismo y conducción. Esta excitabilidad, pues por medio de las células cardíacas, es una capacidad que tienen de responder a un estímulo externo, ya sea térmico, eléctrico, químico o mecánico. Y hablábamos también de que la polarización cardíaca, pues se lleva a cabo por medio de cambio de iones o bien de cargas que tienen esos iones. Hay que recordar que el total de miliequivalentes comparado del medio intracelular con el extracelular varía o difiere un poco específicamente en dos electrolitos importantes, que es el sodio y el potasio. ¿Eso qué quiere decir? Que dentro de la célula va a existir más potasio intracelular que extracelular, pero va a existir más sodio extracelular que intracelular. Entonces, esto es importante conocerlo, ¿saben por qué? Porque gracias a esto, pues vamos a llevar a cabo pues toda esta parte de la despolarización y repolarización miocárdica, ¿ok? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Pues es cambiar propiamente el interior celular o el medio intracelular del extracelular, cambiando las cargas, pues siendo negativas, a cambiarlas a ser positivas. ¿Por medio de qué? Pues del flujo de iones que se lleva a cabo por medio de canales proteicos, proteínas transportadoras que se encuentran a nivel celular y esta membrana celular pues permitiendo ese paso de electrolitos del medio extracelular al intracelular y viceversa. Entonces, también mencionábamos que por eso es importante tener valores normales de sodio, de potasio, porque pues si tenemos alteraciones en alguno de estos dos electrolitos, lo más seguro es que estas alteraciones pues van a hacer cambios en esta despolarización propiamente a nivel cardíaco. Y pues obviamente hay que recordar los valores del sodio, ¿no? Que hablábamos de valores de 135 a 145 mil equivalentes sobre el litro y de 3.5 a 5 en valores del potasio. Hay algunas bibliografías que se van hasta 5.5 de potasio, sin embargo, en algunos pacientes ya podemos empezar a ver cambios electrocardiográficos, incluso con esos valores tan limítrofes, ¿no? Entonces, ¿qué sucede aquí? Pues se va a activar la célula por medio de ese paso de flujo de iones por medio de la membrana celular y vamos a provocar esto, ¿no? Que el interior que está negativo a nivel intracelular se vuelva positivo por medio de la entrada del sodio y la salida del potasio intracelular. Entonces, eso es un poquito acerca de lo que estábamos hablando, hablábamos del potencial de acción de membrana y decíamos que existían propiamente 5 fases, la fase 0, 1, 2, 3 y 4, que si ustedes las trasladan al electrocardiograma, pues cada fase representaría una onda, o en este caso representaría el QRS, ¿no? La fase 0, donde se activa la célula, cambia de estar en potencial negativo de menos 90 milivolts, a hacer la deflexión positiva de esta onda, de este QRS, y cambiar su polaridad, ¿no? De estar en un potencial de reposo negativo en menos 90, cambia a estar a más 30 milivolts. Y de ahí, pues viene la fase 1, la fase 2, la 3 y la 4. Eso es importante conocerlo porque hay que recordar que estas fases
gracias a ellas, pues en la clasificación de Vaughan-Williams, lo que sucede es que, pues obviamente eh, podemos con esto, pues utilizar antiarrítmicos, ¿no? Fármacos antiarrítmicos que son muy importantes para que los pacientes puedan tener un tratamiento con fármacos antiarrítmicos, ya sea de clase 1, clase 2, clase 3 o clase 4. Entonces, fíjense que esto es importante destacar porque decíamos, ¿no? Que había 5 fases. La fase 0 es una despolarización rápida. La fase 1 es una despolarización rápida precoz. La fase 2 es un periodo de meseta. La fase 3 final de la repolarización. Y en la fase 4 hay un intervalo diastólico o un silencio eléctrico propiamente dicho. Ahora, estas fases tienen cierta duración, cierto tiempo, ¿no? Y decíamos que en la fase 0 es una entrada abrupta de sodio a la célula, la fase 0. La fase 1 empieza a haber salida de potasio. En la fase 2, finaliza la contracción, pero hay un equilibrio de entrada de sodio, de calcio y salida de potasio, y hay cierre de canales lentos de calcio. Entonces, cuando ustedes dan un fármaco que es un sensibilizador de canales de calcio, lo que hacen es que está actuando aquí y uno de esos fármacos pues es el levosimendan. ¿Y en qué le ayuda al músculo cardíaco? Pues obviamente mejorar la contractibilidad. Este levosimendan no es un antiarrítmico, pero funciona propiamente aquí en esa parte, ¿no? De los canales propiamente de calcio. Y en la fase 3 aumenta la velocidad de repolarización y en la fase 4, obviamente, pues hay un intervalo diastólico y otra vez iniciaría el proceso de la despolarización. También mencionábamos que el periodo refractario tiene dos partes, el periodo refractario absoluto y el relativo. En este periodo refractario relativo es donde ocurre la mayoría de las arritmias y en esta parte, obviamente, no podría haber pues propiamente algún cambio en generación de arritmias, ¿ok? En el sistema de registro, pues es obviamente lo que hace el electrocardiograma, ¿no? Registrar la actividad eléctrica del corazón. Y decíamos que tenemos diferentes tomas o diferentes capturas. Es decir, supongamos que yo tengo, que les gusta, a lo mejor este es teléfono, y este teléfono, cuando tomo un electrocardiograma, suponiendo que este es el corazón, el electrocardiograma lo que hace es tomar una imagen de esta parte, otra de esta, otra de esta, otra de esta, otra de esta, otra de esta parte también cuando nos piden tomar electrocardiogramas con eh, posteriores, ¿no? O cuando les piden tomar derechas. Ahora bien, tenemos entonces 12 derivaciones en un electrocardiograma. Hay que recordar mucho esta parte y esto es importantísimo. Y es con relación a que ustedes deben de recordar que el electrocardiograma debe de estar corriendo a 25 milímetros por segundo y debe de tener 10 milivolts. Es decir, que cada cuadrito pequeño valdría 0.1 milivolt, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5. Pero aquí sería 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 milivolts, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 y aquí sería propiamente un milivolt completo. Por eso es que ustedes cuando ven esta imagen deben de considerarla porque les va a estar especificando qué voltaje tiene y también a cuántos milímetros por segundo va a estar corriendo. No hay que olvidar que hay que calibrar este electrocardiograma muchas veces y que mencionábamos la clase pasada, es importante calibrarlo para poder tener una medición exacta y correcta de todas estas ondas, intervalos, segmentos y uniones. Recordábamos que, y eso sí, quiero que lo recuerden, quiero que lo anoten para que no se les vaya a olvidar.
Perdón, tuve un problema con el audio, ya está restaurado. Lo que les mencionaba es que es importante que ustedes, vamos a admitir a las personas que están ingresando, es importante recordar que cuando hablamos de una onda P, hay que recordar que la despolarización se lleva a cabo, o mejor dicho, muchas veces nos dicen que la onda P es la despolarización auricular. Cierto, claro que sí, estoy completamente eh, eh, pues de acuerdo en lo que se menciona. Pero sí hay que recordar lo siguiente, y esto es que la onda P debe de medir, ojo, eso sí, chequenlo, onda P debe de estar midiendo en tiempo de 0.10 a 0.12 segundos y en voltaje no más de 0.25 milivolts. ¿Por qué? ¿Qué sucedería entonces si no tiene estas mediciones? Pues estaríamos hablando de que esta onda P nos estaría dando parte o imagen de que habría crecimientos auriculares, o bien de la aurícula derecha o bien de la aurícula izquierda. Entonces, un crecimiento auricular derecho, como es la primera parte de la onda, la que vean, la aurícula derecha y la segunda parte de la onda P, la aurícula izquierda, dicho de otro modo, aquí vean, está la onda P, pero la aurícula derecha está viendo esta primera parte y la aurícula izquierda esta segunda parte de la onda P. Entonces estaríamos hablando de que si hay crecimientos auriculares derechos, entonces la onda se vería así, una P alta o pulmonar, y si fuese un crecimiento auricular izquierdo, se vería una P ancha o mitral. Identificarían la forma de una E, ¿ok? Bueno, fíjense que en el QRS hay que tomar en cuenta las medidas. También de la onda P ya teníamos de 0.10 a 0.12 segundos y de voltaje de 0.25 milivolts. En el complejo QRS hay que recordar que mide de 0.08 hasta 0.12 segundos. Aquí es importante que hay que recordar lo siguiente, que puede ser positivo o negativo, y este complejo QRS se forma a través de varias ondas. Hay en un complejo que se llama complejo QS en algunas patologías, ¿y esto qué quiere decir? Que no van a encontrar propiamente el QRS, o sea, solamente es QS, se acabó, no hay más. Entonces, las letras mayúsculas indican que las ondas miden más de 5 milímetros en el electrocardiograma. Por eso, si ustedes ven QRS en mayúsculas, ¿qué quiere decir? Que miden esas ondas más de 5 milímetros en el papel de electro. Y si miden menos de 5 milímetros, entonces deberemos nombrar QRS, pero en letras minúsculas. Aunque se pueden encontrar en la literatura combinaciones de letras. Por ejemplo, una Q mayúscula, una R minúscula y una S mayúscula. Vean esta es una Q minúscula, una R mayúscula. La Q mide menos de 5 milímetros, la R mide más de 5 y la S más de 5. Esto propiamente es solamente para nomenclatura, para saber cómo podemos estar hablando o pues nombrando ese complejo QRS. En el caso, fíjense que de la onda T es positiva en todas las derivaciones, excepto en ABR, puede ser negativa en B1, en B4, en niños menores de 6 años y de raza negra es algo, una característica que se ha visto que puede ser o se puede presentar este tipo de onda T, que es asimétrica, nunca va a ser igual y pues en casos, por ejemplo, como representa la repolarización del potencial de acción, lo que sucede es que cuando ustedes ven que un paciente tiene una onda T picuda o acuminada, mejor dicho, o de las dos formas es correcto decirlo, lo que va a suceder es que estaremos hablando de que hay trastornos en el potasio, ¿no? Y entonces hablábamos la clase pasada que que si hay alteraciones en el potasio, lo más seguro es que empiece a hacer test picudas, después haga datos de bloqueo y termine dando una asistolia, ¿no? En la onda U, obviamente, si la onda T es de escaso voltaje, a veces no es visible, aunque se podría ver más en B2 y en B3 y tiene un tamaño menor a 1 milímetro. Aparece en la hipocalemia y en la hipomagnesemia. Entonces, si se dan cuenta, tendríamos que
tomar en cuenta todos estos valores y sería bueno que los empiecen a anotar por lo que les decía, ¿no? Es importante tener los valores para que empecemos a interpretar el electrocardiograma. No me quiero quedar mucho, no me quiero quedar mucho en lo que tiene que ver con repetir todo lo que se vio la clase pasada, porque algunas personas pues ya tomaron esta charla, pero sí quise hacer como que un breve resumen de lo que se vio. Entonces, fíjense que en los intervalos hay que tomar en cuenta que el PR va a medir de 0.12 hasta 0.20 segundos. Y eso es importante checarlo porque en este intervalo PR, de aquí a acá, ajá, nos va a estar dando si hay información acerca de un bloqueo auriculoventricular o no. Y hay que recordar que el QRS, decíamos, va de 0.08 a 0.12 y hay que checar también en algunos casos el QT, porque va a depender de la frecuencia cardíaca. El QT normal va hasta los 0.44 segundos, aunque como depende de la frecuencia cardíaca, en algunos casos se puede ver con cambios. No sé si han escuchado el QT corregido. Eso lo vamos a ver en la siguiente clase. ¿Qué es esto? ¿Y a qué se refiere? A que debemos de corregir ese valor para que tengamos un valor normal que puede ir hasta 0.44 segundos, pero que no se vea afectado por la frecuencia cardíaca que tenga el paciente. Ajá, entonces, en los pacientes se tiene que sacar el QT corregido para que sea una medición adecuada. Cuando ustedes empiezan a leer un electrocardiograma, cuéntenme, ¿qué es lo que hacen? Les dan un electro, lo saben interpretar, sudan y sudan sin saber interpretar, ven algo anormal. ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Les genera estrés ver un electrocardiograma? Les pregunto esto porque, ¿saben? Ahorita que lo empecemos a ver, bueno, algo que sí les quiero decir, no van a salir expertos cardiólogos, interpretación de electrocardiogramas, pero sí vamos a dar las bases para que ustedes puedan interpretar los electros que ustedes toman o reciben con sus pacientes en el área de urgencias, hospitalización, terapia intensiva, etcétera. Cuéntenme, ¿han interpretado, han interpretado eh, electrocardiogramas? ¿Tienen la noción más o menos con confianza? Yo sé que es una charla que es una charla gratuita, que estamos platicando entre amigos, etcétera, pero necesito escucharlos. ¿Qué les genera conflicto? ¿Dónde poner los cables? ¿Cómo interpretarlo? ¿Cómo identificar arritmias, etcétera? Elena, Paola, platícanos tu caso. Sí, igual algunas generalidades y yo creo que al final de cuentas con la práctica es solamente así que uno va agarrando habilidad porque al principio pues como que aprendemos lo básico y ya en algún momento en trabajo incluso si no lo llevamos a cabo no nos acercamos como a decir a ver si puedo hacer algo, entonces como que siento que también llega un punto que sí se pierde la práctica. Lo poco Esto que es de aprendes, mucha como que práctica. si no te acercas, igual ves a tu paciente y intentas como que, pues interpretar lo más que puedas. Y a mí me ha tocado que llega un punto y digo, ay, pero es que esta parte ya no lo había visto y se me olvidó. Entonces, como que volver a acercarse, ¿no? A practicar. Claro, eso es indudable, así, súper, algo que no se les debe de olvidar, súper importante. Deben de practicarlo y se van a equivocar muchísimas veces. Yo siempre les comento todos los cursos, las personas, las enfermeras, ustedes que están capacitándose. Una enfermera que sabe anatomía, fisiología, fisiopatología. No estamos buscando hacer médicos a las enfermeras, no. Pero si sabe todo esto la enfermera, sabe farmacología, sabe adelantarse a interpretar un electro, imagínense qué super enfermera tienen o son, ¿no? Yo cuando esté más grande y espero que las enfermeras que me toquen estén súper actualizadas, capacitadas, porque viene otra parte, ¿eh? Podemos ser muy teóricos y nada prácticos, ¿no? Entonces tenemos que tratar de integrar lo más que se pueda todos esos conocimientos para ofrecerlo mejor a los pacientes. Ok, me has funcionado, es interpretarlo por medio de los 10 pasos. Ok, bien. Bueno, eso nos los comenta Susana. Vamos a ver
algunos métodos en los cuales vamos a empezar a interpretar electros, pero yo lo que les recomiendo es que primero chequen el ritmo, frecuencia, cómo está el eje, cómo están las ondas, intervalos y segmentos, y vayan viendo cómo va el PR, el QRS, cómo está el QT y cómo está el ST. Hay que recordar que el ST tiene que ver, muchas veces en ese punto no identificamos elevaciones del segmento ST, y es ahí donde pues podemos identificar infartos, ¿no? Aunque obviamente los pacientes que se infartan pueden tener o no tener elevación del segmento ST. Entonces, denme un segundo. Es importante, decíamos, ver cómo está el ritmo. El ritmo sinusal es aquel que va precedido de la onda P. Tiene onda P en todas las derivaciones, tiene una onda P negativa en ABR y positiva en D3, un intervalo RR constante, es decir, la distancia que hay entre R y R va a ser la misma. Un intervalo PR constante y medir menos de 0.12 segundos, y la frecuencia debe oscilar entre 60 y 100 latidos por minuto. Vean aquí, vamos a ver, a lo mejor aquí podemos ver. Yo siempre les digo, para que ustedes identifiquen que un electrocardiograma está bien tomado, lo que deben de hacer ustedes es lo siguiente. Primera, vamos a agarrar la pizarra y vean. Lo primerito que deben hacer ustedes es verificar. Aquí está. Primero, que su onda P y su QRS sea positivo en D1, en D2, pero negativo en ABR. Y vean aquí está negativo, ¿estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque hay que recordar que cuando estábamos hablando de lo que es el triángulo de Enthoven, las derivaciones, decíamos que cuando un vector se dirige a un sitio de registro, en este caso sería ABR, ABF, perdón, ABL y ABR, este vector está corriendo, pero se está alejando del ABR. Por eso entonces adquiere la carga negativa, se aleja del sitio de registro. No así en ABF. Si ustedes identifican ABF, vean, está positivo, porque el estímulo eléctrico se está dirigiendo hacia ese sitio de registro. ¿Ok? Entonces, siempre que ustedes quieran identificar primero si está bien tomado el electro, la onda P y el QRS debe de ser positivo en D1, repito, en D2, pero negativo en ABR. Si ustedes no tienen estos valores, o mejor dicho, estos mm, pues puntos importantes están al revés, pues que quiere decir que se equivocaron también en la colocación de los electrodos, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el primer punto, saber cómo está tomado ese electro, si está bien tomado o no. Aquí es importante también calcular la frecuencia del electrocardiograma. Hay diferentes medios, pero para que ustedes sepan tomar la frecuencia cardíaca o calcular la frecuencia cardíaca de un paciente, cuando el ritmo es rítmico, pueden tener esta parte, la regla de los 300, que cada línea gruesa del electrocardiograma, conforme yo me vaya a la derecha, va a tener diferente valor y obviamente diferente frecuencia. Entonces, si la R estuviera aquí, donde estoy marcando, serían 300, 150. Si la R está hasta acá, entonces serían 300, 150, 100. Como aquí, sale una onda R y cada 5 cuadritos serían 300, 150, 100, ahí nos faltó 100, 75, etcétera.
Muchos dicen, no, es que sabes, es que los electrones no todos caen en una línea gruesa, y estoy completamente de acuerdo, pero entonces tendrán que tomar en cuenta que cada 5 cuadritos pequeños sería un valor: 300, 150, 100, 75, 60, 48, 52, etcétera. Y esos números ya están dados. Problema entonces cuando yo tuviera aquí el trazo, ¿no? Supongamos, y eso es relativamente problema. Supongamos que aquí yo tengo esta R, pero aquí la R cae aquí. Entonces, ya dije que aquí son 300, 150. Entonces, ¿qué frecuencia tendríamos aquí? Pues, si aquí son 300 y de 150 a 300 hay 150 números de valor, entonces quiere decir que cada raya vale 30, ¿no? Entonces son 150, serían acá 180, 210, 240, 270 y 300. Entonces, mi paciente tendría 150, 1, 2, 3. Serían aquí 180, 210, 240 de frecuencia cardíaca. Ojo, ese es un método para muchos de nosotros, es rapidísimo, ¿no? Ah, mira, el paciente anda como en 150, anda como en 75, etcétera. Pero si se quieren evitar este tipo de situaciones y quieren tener, porque yo veo a las enfermeras que siempre somos muy, pues exactos, ¿no? Queremos que todo sea súper exacto. Entonces, pueden hacer este método o dividir 1500 entre el número de cuadros pequeños que hay entre R y R. ¿Qué quiere decir esto? Que a lo mejor ustedes tienen esta R aquí y la siguiente R la tienen hasta acá. Entonces, vean, si nos vamos por los 300, serían 300, 150, 100, 75. Pero se encuentra aquí. Entonces, de 75 a 100, ¿cuánto hay de valor? 25, ¿no? Entonces, aquí serían 80, 85, 90, 95, 100. Entonces, mi paciente, si aquí cae la R, tendría una frecuencia cardíaca de 90. Y si lo pasamos a la regla del 1500, entonces dividan 1500 entre el número de cuadros pequeños que hay de aquí hasta acá, que serían 5, 10, 15, 16 y 17. Entonces 1500 entre 17, ¿cuánto les da? 88, ¿cierto? Háganlo, saque su celular y hagan el cálculo. Vamos al chat. 88, Susana, exactamente. Entonces, si se dan cuenta, es una frecuencia pues sumamente cercana, ¿no? ¿Cuál es más exacto? La frecuencia cardíaca más exacta es la que se saca por medio de la regla de los 1500. Aunque, repito, esta no está del todo mal. ¿Se puede aplicar? Sí, sí se puede emplear. Y entonces así, si ustedes ven de 60 a 75, ¿cuánto hay de diferencia? Son 15. Entonces, si son 5 líneas, valdría cada una de ellas 3, ¿no? Entonces sería aquí 63, 66, 69, 72, 75. No me gusta este método, entonces me voy a los 1500 entre el número de cuadros pequeños y entonces divido 1500 entre la distancia entre el número de cuadritos que haya entre R y R. Aquí serían 1500 entre 5, 10, 15. Entonces la frecuencia sería de 100. Y si no sale, ¿no? Bien. Entonces, ahorita, si ustedes se dan cuenta, en la parte del electrocardiograma, en este trazo, a ver, ayúdenme, por favor. A ver, ¿quién está por aquí? Pame, ayúdame, Pame, por favor. Ok. Sí, a ver qué pasó.
Pame, ¿qué frecuencia cardíaca le calcularías a este paciente? Mira, tenemos aquí por la regla de los 1500. Ya ves, esta R que está sobre la línea gruesa del electro, después vienen aquí 5 cuadros y después serían en total 8 cuadros. ¿Cuánto tendría de frecuencia cardíaca este paciente en esa tira de electrocardiograma? Serían, sí son 8 cuadritos, ¿no? ciento ¿Cuántos cuentan? ochenta y siete Ajá, sí, son 8 Exactamente, cuadritos. 187. Exactamente, Pame. Muchísimas gracias. Entonces, si se dan cuenta, esto es sumamente fácil, no hay tanta pues dificultad, no debería generarles tanto pues problema, al menos en saber si está rítmico, si está arrítmico, si está bien tomado y qué frecuencia tiene. Ahora, es muy, ¿cómo se llama? Es muy fácil, les digo, calculárselo en un paciente que está pues rítmico, ¿no? Ya en un paciente que está arrítmico, pues a veces dicen, híjole, ¿y cómo le calculamos, no? Va a estar súper complicado. No, no está súper complicado. Aquí lo que ustedes van a hacer va a ser tomar en cuenta 6 segundos, ajá, y esos 6 segundos, ustedes lo van a identificar en los electrocardiogramas que ustedes revisan y van a ver estas marcas, y estas marcas están cada 5 cuadros grandes. Entonces, si se dan cuenta aquí, sería 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4, 5, 6. O bien, si no tienen estas marcas, ustedes lo que pueden hacer es tomar 30 cuadros grandes y cuando ustedes vean el número de complejos QRS que hay en 6 segundos, que son iguales a estas 6 marcas o 6 segundos o 30 cuadros grandes, checar cuántos complejos QRS hay y multiplicarlos por 10. Y ahí ya van a tener una frecuencia cardíaca adecuada para un paciente que está arrítmico. Vamos a checarlo aquí. Vean, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 cuadros grandes. ¿Cuántos complejos se encuentran? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 por 10. Entonces, este paciente va a tener 120 de frecuencia cardíaca. Entonces, no se puede sacar esta frecuencia con los otros métodos del 300, 150. Ese método se llama de los 300. El siguiente, de los 1500 entre el número de cuadros pequeños, tampoco es factible utilizarlo acá porque el paciente está con, este, con una arritmia propiamente. Y si yo les pregunto, ¿qué trazo sería este? ¿Qué trazo me dirían ustedes que es? Susana, Leslie, em, ¿quién más está por aquí? Beatriz Martínez, Germán Herrera. Si ustedes ven así este trazo, ¿qué dirían que es? Claro, es un trazo irregular, una taquisupra. Acuérdate que en la taquisupra los complejos son más eh, organizados. Ajá. Si se dan cuenta, hay algo sí, que siempre conocemos en los hospitales y decimos la arritmia más arrítmica que hay. Vámonos al chat. Una FA, exactamente, es una fibrilación auricular. Hay que recordar que estas ondas son ondas F minúsculas, ondas F de fibrilación. Entonces, lo que está sucediendo ahí es que su corazón a nivel auricular está haciendo esto. Y es la arritmia más arrítmica que hay. No es igual a cuando tienen, por ejemplo, un flotero auricular. Ahí es un ritmo más organizado, son unas ondas en dientes de sierra, más organizado, pero aquí en la fibrilación auricular es una de las arritmias más difíciles
en la cuestión de que van a estar provocando cambios y pues generación de trombos, ¿no? Entonces muchas veces el paciente no se muere por la arritmia, se muere más por los efectos secundarios de esa arritmia, en este caso la formación de los trombos. Muy bien. ¿Ustedes han escuchado algo acerca del eje eléctrico? El eje eléctrico es importante, vean por qué. Y esto es debido a que el estímulo eléctrico debe de correr de un sitio a otro. Es decir, se genera el estímulo aquí en el nodo sinoauricular, después al aurículo ventricular, a las de His y a las fibras de Purkinje. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? El estímulo eléctrico debe de viajar en esta dirección. Por eso es que es importante que ustedes, cuando tomen un electrocardiograma, siempre tomen un D2 largo. Ajá. Dice, tómale un D2 largo. Sí, se lo tengo que tomar. ¿Por qué? Porque es el vector o la derivación que sigue mejor la dirección de la energía eléctrica de este miocardio. Cuando ustedes chequen un eje eléctrico, fíjense que hay posibilidades de que se mantenga dentro de lo normal, que va desde menos 30 grados hasta más 110, más 120 en algunas literaturas, como puede haber ejes que se desvíen hacia la izquierda, y es hacia la izquierda porque es hacia la izquierda del paciente, su brazo izquierdo, hacia la derecha, o haya un eje con desviación extrema. El eje con desviación extrema, ¿qué quiere decir? El paciente, en lugar de que siga esta trayectoria el estímulo eléctrico, está regresándose esa energía. Sí se está llevando a cabo la contracción, pero no una contracción de forma adecuada como quisiéramos, ¿ok? Entonces, ¿cómo vamos a calcular el eje eléctrico? Paso 1, buscar el QRS más isodifásico. Más isodifásico o isobifásico, ¿qué quiere decir? Que la misma cantidad de cuadritos en el QRS haya hacia arriba como hacia abajo. Entonces, quédense con esta imagen que están viendo aquí abajito. Esta imagen, quédense con ella, porque es muy importante que la recuerden para que empecemos a calcular esos ejes eléctricos. Si se dan cuenta, ese eje eléctrico sirve o nos da una imagen de cómo va ABF, cómo está D1, cómo está D2, cómo está D3, ABR, ABL, etc. Entonces, primero se busca el QRS más isodifásico y después se busca la perpendicular. Isodifásico, este no es isodifásico porque vean el QRS, todos en el complejo QRS todos los cuadritos van hacia arriba, todos son positivos, no hay nada hacia abajo. En D2 también todo es hacia arriba, nada es hacia abajo. En D3 de la misma forma. En ABR todo es negativo, nada hacia arriba. En ABF todo es positivo, nada hacia abajo. Entonces el único isodifásico es ABL, porque hay tanto elevación en el QRS hacia arriba como hacia abajo. Entonces busco ABL y ABL entonces se encuentra aquí. ¿Ya vieron? Esta es ABL. ¿Cuál es su perpendicular? La perpendicular es aquella línea que va a cortar por la mitad de forma igual a esa, pues a esa derivación. ¿Cuál sería su perpendicular? A ver, ayúdame, Eladio Luna. O en el chat me lo pueden contestar. Susana, Leslie, saludos Leslie Pérez, que tenía tiempo que no entraba a una charla con nosotros. La perpendicular, ¿nadie? ¿Ya vieron? Está aquí. Vamos a borrar todos las imágenes pasadas y vean cómo aquí en ABL es la más isodifásica y la perpendicular entonces sería D2. ¿Qué quiere decir eso? Entonces que
el eje eléctrico está bien porque debe de estar entre menos 30 hasta más 110 o más 120. ¿Ok? Entonces, es un eje eléctrico normal y es rápido y fácil checarlo. Vamos al chat. D2. Gracias, Leslie. Claro que sí. Entonces, esta imagen quédensela. Hasta más 110 es lo máximo, desde menos 30 a más 110. Ahora, vamos a ver este electro. Primero, vamos a ver si está bien tomado y si es rítmico, arrítmico, qué frecuencia tiene y qué el eje eléctrico tiene. Yo voy a hacer este, el siguiente lo van a hacer ustedes. Primero, este paciente tiene un electro que está positivo en D1, en D2 y está negativo, onda P y QRS en ABR. Está bien tomado. La frecuencia cardíaca que maneja este paciente, yéndonos a la regla de los 300, porque yo veo hasta acá que es un trazo rítmico. A veces podemos hacer marcas sobre una hoja de papel y marcar en la hoja de papel la distancia que hay entre R y R e ir corriendo sobre el electrocardiograma, que el espacio que hay entre R y R sea el mismo en todos los complejos, o en todos los RR, mejor dicho. Entonces aquí yo identifico que es un ritmo que está rítmico y por ende puedo utilizar la regla de los 1500 entre el número de cuadros pequeños. Vamos a hacerlo un poquito más grande. Aquí son 5, 10, 15 y 4, 19 y 3, 22. 1500 entre 22 es una frecuencia cardíaca de 68. Y ahora voy a identificar lo que decíamos. Vamos a jalar un poquito para acá. Vamos a calcular el eje eléctrico. El eje eléctrico, si se dan cuenta, ustedes lo van a estar calculando, pero únicamente lo van a buscar en derivaciones de 1, de 2, de 3, ABR, ABL y ABF. En B1, ni B2, ni B3, ni B4, ni B5, ni B6, porque esas derivaciones solamente nos están dando una visión de las caras del corazón. Es como una foto que le toman al miocardio de aquí, de acá, de acá, de acá, de acá, etc. Entonces no nos serviría para checar eje eléctrico. Entonces, ¿cuál les parece que es la más isodifásica? Aquí hay 5, 10 para arriba, 4 para abajo. Aquí hay 4 y 2, 8 para arriba, 3 para abajo. Aquí hay 6 para abajo, 3 para arriba, nada. Aquí son 5 contra 7, pues más o menos, ¿no? Aquí son 8 contra 3, pues no. Aquí podría ser, aquí podría ser. ¿Cuál les parece más isodifásica? ABF, ¿no? Y ABF es esta. Su perpendicular, entonces, vamos al chat. Recuerden que B1, 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 quedamos en que no se puede ocupar para, B1 no se puede, las precordiales no sirven para calcular eje eléctrico, olvídenlo. Precordiales no sirven para calcular eje eléctrico. Repito, lo único que sirve para calcular eje eléctrico es D1, D2, D3, ABR, ABL y ABF, porque ahí es cómo se puede formar el triángulo de Einthoven y poder saber efectivamente hacia dónde se dirige el estímulo eléctrico. Ni B1, ni B2, ni B3, ni B4, ni B5, ni B6 no sirve. Entonces, en este caso, el más isodifásico es ABF y ABF es esta línea. Hay que recordar que es negativo aquí porque se está alejando del sitio donde surge y aquí se convierte en positivo porque es el sitio de registro donde está el electrodo, ¿no? Que sería ABF, amplitud del vector del pie, amplitud del vector derecho y amplitud del vector izquierdo. Eso significa ABL, las minúsculas es amplitud. Entonces, vean aquí ABF y su perpendicular es
D1. Entonces se encuentra entre menos 30 y más 110 grados. Por eso es que decimos que este es un eje eléctrico normal. Y ese normal está a 0 grados. Entonces, esa es una forma rápida de poder calcular cómo está el eje eléctrico. Y si alguien me quiere ayudar con este otro ejemplo, estaría genial. ¿Alguien que quiera participar? Hago este y ustedes hacen el siguiente, ¿vale? Entonces, vean aquí, tenemos un electro que pues, tiene muchísimo de interferencia, por así decirlo, y vemos que D1, D2 son positivos la onda P y el QRS y es negativo el ABR, entonces está bien tomado. Podemos pensar que este paciente está rítmico, no se ven trazos arrítmicos, tampoco se ve que esté aquí la onda P haciendo fibrilación, ¿no? Que nos esté condicionando que puede estar haciendo una arritmia o una fibrilación auricular. Ya vimos que está bien tomado. Tenemos que identificar aquí la frecuencia cardíaca. Entonces, relativamente aquí podríamos decir que la distancia que hay entre R y R son de 5, 10, 15, 20, 21 cuadritos. Entonces, puedo utilizar 1500 entre 21 cuadros. La frecuencia cardíaca se va a 71 latidos por minuto. Y vamos a ver entonces cómo está el eje. La masa isodifásica D1 no puede ser, D2 tampoco, D3 tampoco. ABR tampoco, ABL tampoco y ABF tampoco. Pero aquí hay que considerar cuál sería el más isodifásico. Pues este es completamente positivo, positivo, positivo. Este es completamente negativo. Este tiene positivo y un poquito de negativo y este es positivo. Probablemente ABL sea el más isodifásico, ¿no? Y entonces, esta sería nuestra derivación más isodifásica y su perpendicular, la que la parte a la mitad, tiene que ser entonces D2. Y vemos que D2 es positivo en más 60 grados y decimos que es un eje eléctrico normal. Vean este trazo. ¿Está bien tomado o no está bien tomado? A ver, ayúdenme. Vamos a ver quién está por aquí. Azucena está por aquí. O Susana, Oladio, o Marisela, Elena, Esmeralda. Hola Esme, buenas tardes. O Alma Yuridia. Hola, profe, si quiere yo, Leslie. Ok, adelante. Pues sí, D1 está positivo, D2 positivo y el Ujú, ABR está negativo. Entonces, claro. sí está bien tomado. Ujú. Y de ¿Cómo ahí ves? ¿Está rítmico? Parece ser que sí está sí rítmico, tiene, ¿no? ajá, tiene la onda P, sí, pues está rítmico. Y Está bien. tendría 41 Ok, aquí serían 5, 10, 15, casi 20, 20, ¿no? casi 20, ajá. Ajá. 1500 entre 20, 75. exacto, tiene una frecuencia de 75. Ujú. ¿Y Y de su eje, ahí cómo lo ves? Tenemos que verlo en D1, D2, D3, ABR, ABL y ABF. ¿Cuál es la más isodifásica? yo creo. Uy, ¿Será ABL? yo Vamos a creo hacerlo que un poquito Abel más es grande. como, ajá, porque las otras están.
muy positivas o negativas, O ¿no? negativas, ajá, sería como, pues sí, ABL la más isobifásica. Y sería Ujú. un... mm, ahí como que me falla lo de, para poder, lo del eje. Lo del eje para Como ver poder, cuál es la como que perpendicular. exactamente la perpendicular es la que... Ok. ABL tiene positivo y negativo. Estoy leyendo. Ok, muchas gracias, Leslie. Fíjense que aquí viéndolo más a detalle, ampliándolo un poquito más, vamos a checar a ver D3. Aquí cómo andará. ¿Ya vieron? Este tiene uno, dos para arriba y uno para abajo. Y aquí tiene ABL, tres para arriba y uno para abajo. Quizá entonces sí el más isodifásico podría ser D3. Y su perpendicular entonces tiene que ser ABR. La perpendicular, recuerden que es aquella línea que va a estar cortando por la mitad a esa derivación. Esta no la corta por la mitad, ABL. D1 tampoco. ABR sí la corta por la mitad. Por eso les decía, a veces es necesario checar bien cuánto, o mejor dicho, cómo se encuentran estos trazos, porque a veces son muy, muy, muy pequeñitos y debemos de ser más específicos, ¿no? Vean, en este caso del electrocardiograma, vemos que está bien tomado, positivo en D1, en D2, negativo en ABR, está rítmico, una frecuencia cardíaca aproximada de, son aquí 5, 10 más 4, 14 más 3, 17. Entonces son 1500 entre 17, son 88 de cardíaca. Pero fíjense que hay otra forma de calcular el eje eléctrico. Pueden tomar las derivaciones B1 y ABF y entonces contar cuántos cuadritos tiene el QRS hacia arriba y cuántos tiene el QRS del ABF para que les dé el valor. Pero ojo, hay que recordar aquí lo siguiente, que en algunos casos, vámonos aquí a la tableta, a la pizarra. Recuerden que ABF hacia abajo es positivo y hacia arriba es negativo. D1 hacia la derecha es positivo y hacia la izquierda es negativo. Entonces, supongamos aquí D1 tengo aproximadamente son 5, 10 cuadritos. Entonces, en la derivación D1 marco 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y me voy después a la derivación ABF. Pero si ABF aquí fuera negativa, entonces los cuadritos se tendrían que contar hacia arriba, ¿eh? Porque hacia acá estaría la carga negativa. Pero en este caso son positivos. Entonces aquí son 1, 2, 3 cuadritos. 1, 2, 3 cuadritos. Entonces, 1 los puntos. Y aquí ya digo, mi eje está a tantos grados. Eso es otra forma en la que pueden calcular el eje eléctrico. Primero, la masa isodifásica, o bien contando el número de cuadritos que hay en el QRS, nada más de la derivación D1 y de la derivación ABF. Si D1 está positivo, como en este caso, entonces los cuadritos se cuentan hacia la derecha. Si, por ejemplo, ABF, les decía, estuviera negativo, hubiéramos contado 5, 8. Bueno, pero tendríamos que haber contado ABF hacia arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Y ya uníamos los puntos y si vemos que ese punto se sale de los menos 30 grados a más 110, pues entonces diríamos que tiene un eje desviado a la izquierda o un eje desviado a la derecha.
o un eje con desviación extrema. ¿Por qué es importante conocer esto? Porque si ustedes no calculan el eje eléctrico, hay que recordar que patologías pueden provocar que el eje eléctrico cambie. ¿Qué patologías? Como por ejemplo, crecimientos de cavidades, por ejemplo, que su paciente tenga hipertensión arterial pulmonar, que su paciente sea hipertenso, que su paciente tenga infarto agudo al miocardio, son algunas de las que pueden provocar que este eje eléctrico se desvíe a la izquierda, a la derecha o tenga desviación extrema. Vamos a borrar todos los dibujos. Vamos a pasarnos al siguiente ejemplo. Vean, ahí ya lo marcamos, ¿no? Ya hay cerca de 10 cuadritos hacia la derecha en D1 y hay en ABF aproximadamente 3 y entonces el eje se va a menos, a este grado, a menos de más 30 grados. Serían como, ha de andar como en unos más 28, más 27 grados, ¿no? ¿Quién me quiere ayudar con este? Mm, mm, A ver, vamos a checarlo. Digo, no, no se amontonen por participar, no pasa nada. Digo, lo ideal es que ustedes se animen. Aquí no existen así como que si se equivocan, no, no pasa nada, no sucede nada. Y lo que tenemos que hacer es que debemos de participar para que esto sea más entendible. Vean aquí, ya vieron, está corriendo o vale 10 milímetros a 1 milivolt. Eso quiere decir que está súper bien. Y aquí también la velocidad y el voltaje lo podemos ver. Entonces es un electro que está corriendo a adecuada velocidad. Vean aquí, la onda P y el QRS es positivo en D1, en D2 y es negativo en ABR. Está perfectamente bien tomado. Aquí lo que les decía es que debemos checar si está rítmico o arrítmico. De primera instancia se ve que el paciente está bradicárdico. Ya vieron que hay mucho espacio entre R y R. Entonces, si es rítmico, podemos checar que tendrá aquí 10, 20, 30, 35 cuadros. Y si ustedes dividen 1500 entre 35, les da una frecuencia de 42. 42 de frecuencia cardíaca. Vemos que está, pues este paciente, hasta donde tenemos que interpretar, sabemos que pues está bien el ritmo, está bien la frecuencia, relativamente bien porque está bradicárdico y aquí tendríamos que hacer algo importante, que sería checar cómo están los datos de inestabilidad hemodinámica. Si el paciente está estable, que dice el algoritmo de bradicardia, hay que estar observando, hay que estar vigilando, tomar un electro de 12 derivaciones, colocar oxígeno si así lo necesita, y pues estarle checando continuamente signos vitales, etcétera, ¿no? ¿Cuáles son los datos de inestabilidad hemodinámica? Marisela Grijalva, ayúdanos. Paola Mena, ayúdanos. ¿Cuáles son los datos de inestabilidad hemodinámica? Los apuntan en el chat. Vamos a leerlos. A ver. Vamos al chat. Ahí están poniendo. Deterioro neurológico, claro. Hipotensión. Ok. ¿Qué nos dice? Hipotensión, insuficiencia respiratoria, llenado del capilar retardado. Ok, bien. ¿Qué opinas? ¿Si son esos? ¿Qué opinan? ¿Si son o no son?
digo, se complementa, ¿no? Hay que recordar lo siguiente. Debe de haber un paciente que tenga datos de inestabilidad hemodinámica. Es un paciente que va a tener alteración aguda del estado de despierto. Ujú. Puede estar desorientado, puede tener disconfort torácico, datos de isquemia miocárdica, datos de isquemia a nivel cerebral. Su paciente, por ende, si hay pues, cambios hemodinámicos, lo más probable es que su paciente les pueda hacer también, este, ¿cómo se llama? Puede estar hipotenso, deterioro del estado mental, signos de shock, es decir, hipotensión marcada, molestia isquémica y también insuficiencia cardíaca aguda. La insuficiencia cardíaca aguda puede ser, o se pueden identificar ustedes a unos pacientes con esas características porque empiezan a hacer edema agudo de pulmón, ¿no? Paciente, como su nombre lo dice, insuficiencia cardíaca aguda, pues el paciente lo más seguro es que haga estertores. Entonces, estos son los datos de inestabilidad hemodinámica. Si su paciente no tiene ninguno de estos, no tiene pérdida del estado de despierto o alteraciones neurológicas propiamente, pues su paciente, ¿qué dice el algoritmo? Observe, vigile. Si su paciente se llegara a complicar o ya está inestable, ahí dice que entonces debemos empezar a utilizar fármacos. ¿Cuáles son los fármacos que vamos a ocupar? Principalmente o de manera inicial, atropina y después pues meterlo a que se le coloque un marcapaso transvenoso. El transtorácico, muchos hospitales no contamos con el marcapaso transtorácico, optamos más por colocación de marcapaso transvenoso, pero en lo que se pone, fíjense que podemos poner infusión, según el algoritmo de la AJA, de ACLS, infusión de dopamina que vaya entre 2 a 10 microgramos kilogramo minuto. ¿De acuerdo? Pero bueno, ese es tema de otro curso. ¿Quién me ayuda con este para terminar? Porque estos creo que están. Vamos a ver otro mejor. A ver, vamos a ver ese electro. Se ve un poquito mejor. ¿Cómo lo ven? A ver, vamos a ver. ¿Está bien tomado? P-ion y QRS positivo en D1, en D2, negativo en ABR. Parece ser que sí. Parece ser que está rítmico. Y es lo que les decía. Ponemos una hoja de papel, marcamos la distancia que hay entre R y R y vamos corriendo el papel aquí, 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 aquí. Y ya con eso determinamos si es la misma distancia que hay entre esta R y esta R, que entre esta R y esta R, que entre esta R y esta R, etc. Entonces ya vimos que está rítmico. ¿Qué frecuencia cardíaca tendrá? Vamos a checarlo. Aquí son un cuadrito, aquí van 5, 10, 15, 20, 25, 27 más 1, 28. Y son 1500 entre 28 cuadritos. Tiene una frecuencia de 53 latidos por minuto este paciente. Hay que checar aquí el eje eléctrico, cuál es la más isodifásica. D1, D2, D3, ABR, ABL o ABF. Aquí por lo regular, si se dan cuenta, D1 podría ser, pero tiene 3 para arriba, 1 para abajo. D2 ni pensarlo, D3 tampoco, ABR tampoco, ABL sí está, creo que más isodifásico que incluso D1, ¿cierto? Entonces hay que recordar cuál sería su perpendicular. ABL. La perpendicular sería D2. ¿Están de acuerdo? Y es así como ustedes deben de empezar a ver esta parte de la lectura del electrocardiograma. Hoy no me voy a meter en bradicardias, lo vamos a ver la siguiente sesión y vamos a ver taquicardias. Ahorita si se dieron cuenta no empezamos a ver nada acerca de la elevación del segmento ST, etcétera. Esto de aquí que ustedes están viendo, ajá, son extrasístoles ventriculares. Ojo, hay que tratarlas porque cuando no se tratan esas extrasístoles ventriculares, lo que sucede es que ya después empiezan a haber taquicardias ventriculares y entonces el paciente puede cursarlas incluso ya más adelante sin pulso y caer en asistolia. Entonces, si se dan cuenta,
vamos a estar trabajando en estos ejemplos. Vamos a estar, de hecho, la siguiente clase es el día de mañana, por cierto. Entonces, ahorita a las personas inscritas les vamos a reenviar este video. Y las personas que fueron invitadas a la charla del día de hoy, si gustan, el día de mañana nos vemos a las 4 de la tarde también. Vamos a iniciar puntuales ahora sí, el día de mañana. Y para que no se queden así como que picados de, híjole, está bien bueno el curso, lo hubiera tomado, etcétera. Nosotros no tenemos problema por compartir la información. Y a lo mejor más adelante, pues ya quisieran inscribirse, pues para, pues avalar, ¿no? La capacitación que ustedes tienen. No sé si tengan dudas, es el momento de expresarlas. Las personas que están conectadas ahorita y que están en el curso, les vamos a enviar el curso, la clase más tarde y también se va a subir al aula virtual. Vayan avanzando en la lectura del manual, por favor, para que no nos vayamos atrasando. Mañana vamos a ver todo lo que son bradiarritmias, los bloqueos auriculoventriculares de primero, segundo, tercer grado, bloqueos o hemibloqueos, y también estaremos hablando de eso, ¿no? De los bloqueos de rama derecha e izquierda, que son hemibloqueos o son bloqueos completos. Y para finalizar, el siguiente lunes, de mañana en 8, estaríamos hablando de taquiarritmias. Entonces vamos a ver por qué se forma, cómo se forman, los tratamientos y cómo identificar las principales arritmias cuando son taquiarritmias. ¿De acuerdo? ¿Dudas, comentarios, sugerencias? Bien, si no hay dudas, les agradezco el favor de su atención. Nos estaremos viendo el día de mañana a las 4 de la tarde, las personas inscritas y las personas que también nos deseen acompañar, que son invitadas y tomaron el curso el día de hoy. El día de mañana también les hacemos la invitación y pues vamos a dar por concluida la sesión del día de hoy. Que tengan ustedes excelente tarde. Les repito, mi nombre es Jair Rodán García, soy director del Grupo Integra Salud y pues que estén súper, súper bien. Déjenme ver aquí. Ok, todo excelente, profe. Muchas gracias. De nada, Leslie. Jessica Hernández, hola. ¿Cómo le hago para inscribirme? Y la constancia, costo de la constancia, por favor. Ok. No sea malita, por favor. Saludos a Susana. Escríbanos. Saludos, Pame. Saludos, Axel también. A ver, aquí les voy a poner el número. Espérenme un tantito, déjenme ponerles el número. Integra nuevo. Miren, pueden, si me ayudan, por favor, envíenos un mensaje por WhatsApp al 55 26 70 33 51. Chat de la reunión. Envíenos un WhatsApp ahí al 55 26 70 33 51 y ahí les van a contestar, les van a decir cuál es el costo del curso y demás. Digo, esta es la segunda clase, mañana viene la tercera. Pues a lo mejor podrían inscribirse algunas personas si ustedes así lo desean. Vamos a dar por concluida entonces la sesión del día de hoy. Les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado. Les repito, mi nombre es Jair Roland García, soy director de Grupo Integra. Cuídense mucho, vamos a comer. Excelente tarde.